de la sentencia a hacerla efectiva, se nos empezaban a quemar las naves o los papeles. Y lo cierto es que es como, no digo que sea un juicio nuevo, pero es un juicio nuevo. Es empezar a veces de cero y a veces tarda más la ejecución que el juicio en su etapa de conocimiento común. Por eso tener herramientas para enfrentar de la mejor manera posible esta etapa me parece que es importante y felicito la elección de esta temática, en especial al director del instituto, a Walter, que siempre está muy a tono con las necesidades de los colegas y de la profesión. Y por supuesto, no se me escapa que la etapa de ejecución es la que más genera interacción con otros órganos, porque en la ejecución uno sale en la búsqueda, yo diría en la casa de bienes del condenado, y en esa casa de bienes los registros, los bancos, el Banco Central, etcétera, etcétera, son piezas fundamentales. Hoy por hoy tenemos algunos sistemas más simplificados de trabar embargo en cuentas, porque se han podido hacer los sistemas de oficios electrónicos, que todavía algunas dificultades traen, pero que han acelerado algún proceso. Y lo mismo pasa con el sistema de embargos al registro de la propiedad y lo demás. Los sistemas son electrónicos, el único problema que tenemos es que del otro lado sigue habiendo seres humanos que en algún caso se enferman o por lo menos no van a trabajar, y esto está generando muchas demoras en muchos de los registros en la etapa de ejecución, principalmente donde, insisto, más se necesita de otros órganos. Estamos desde el Colegio de Abogados de Morón y desde la provincia de Buenos Aires reclamando por estas cuestiones y por supuesto todas las otras que son sucedáneas, como los mandamientos, todo el esquema de embargos de bienes muebles, que también estuvo trabado durante mucho tiempo, y estamos ahora con los oficiales funcionando de manera no ideal, pero funcionando al fin. Bueno, se han destrabado un poco. Bueno, darle las gracias y no interrumpirlos más, simplemente decirles que el colegio sigue con sus puertas virtualmente abiertas y físicamente abiertas ahora en sus dos sedes, en la sede de Brown y en la sede de Mitre, y que los estamos esperando para que con todos los cuidados ustedes puedan seguir trabajando en esta profesión. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Walter, creo, y bueno, y espero que disfruten esta excelente, seguramente, exposición. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por estar, por el espacio. Gracias a Julieta y a Araceli, que siempre están en el tema de organización, que para que esta jornada pueda salir excelente. Bueno, hoy tenemos una amiga de la casa, la doctora Clara Rosa Levi, que es participante activa del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Morón. Un tema muy importante, como bien dijo Jorge, la insolvencia del crédito laboral en la etapa de ejecución. La voy a presentar, es abogada, es magíster en Derecho del Trabajo, Relaciones Internacionales, doctora en Ciencias Jurídicas, entre otros rubros que achicamos su currículum, ¿no? Y también es conferencista. Así que, Clara, te doy la palabra. Muchas gracias, Walter. Bueno, agradezco en primer lugar al colegio por unirnos pese a la distancia, ¿no? Porque si hay algo que debemos destacar es que gracias a estos eventos podemos continuar formándonos. Y agradezco especialmente a Walter por darme la oportunidad de compartir. A ver, vamos a ver si están viendo la pantalla. Ahí está. ¿Se ve correctamente? Ahí vamos. Este es un tema que vengo estudiando hace un tiempo ya. Doctora, si puede compartir de vuelta. A ver. Ahí estamos. ¿Ahí están? ¿Ahora sí? Perfecto, perfecto. Sí. Bárbaro. Este es un tema
que ya vengo estudiando yo hace un tiempo es... Ahí vamos, no quiero que se nos vaya. Vamos al inicio. Es un tema que motivó mi tesis de doctorado y esto es la insolvencia fraudulenta en etapa de ejecución dentro del proceso laboral, teniendo como norte buscar una tutela judicial efectiva. Y aquí considero yo sustancial situarnos fácticamente en la situación que vamos a analizar durante toda la charla, porque lo cierto es que cuando se habla de solidaridad en esta especialidad que es el foro laboral, muchas veces se mezcla un poco todo. Y la situación fáctica de hoy, como bien dijo el doctor Frega, Jorge, es cuando atravesamos ese largo proceso de conocimiento y ya nos embarcamos en la travesía que fue llegar a la sentencia, y le decimos al señor Gómez, el trabajador a quien nosotros patrocinamos, hemos ganado el juicio. Y ganamos ese juicio, pero lamentablemente comenzamos a advertir en este estadio que, acá voy a hablar de las sociedades, se comenzaron a insolventar. Y tenemos esta bonita sentencia en donde nosotros consideramos que hicimos justicia y la alegría, ¿no?, de transmitirle al cliente esta situación, pero lamentablemente cuando queremos ejecutarla y llegar así a la eficacia del derecho nos encontramos que ello no es posible. ¿Por qué? Porque aquí es donde comienzan a desplegarse toda suerte de maniobras fraudulentas a los efectos de evadir esta condena. Y encontramos desde el derecho procesal la carencia de herramientas adecuadas para combatir ese fraude que se despliega. Entonces, es en este estadio en donde considero sustancial desempolvar los principios generales del derecho, porque, como bien sabemos, el derecho laboral nace, y aquí siempre recuerdo las palabras de un colega del Perú que en un congreso disertó y nos contó, ¿no? Empezó a hacer como una suerte de radiografía evolutiva del ser humano, que antes nosotros vivíamos de la pesca, la caza y la recolección, y todos estos alimentos estaban al alcance de todos, pero con el devenir del progreso y del avance de la tecnología, como seres humanos nos insertamos dentro de un sistema, y para poder adquirir los bienes para la subsistencia, el trabajador, que no detenta la propiedad de esos medios de producción, tiene que enajenar su fuerza de trabajo, pone su fuerza de trabajo a favor del empleador, quien es titular de estos medios, propietario de estos medios de producción. Y aquí nace esta desigualdad íncita y natural, que pareciera en la etapa de ejecución olvidarse de esto que es la esencia del derecho del trabajo, ¿no? Y así, por eso nacen estas normas de orden público, limitando la autonomía de la voluntad de las partes en este contrato de trabajo. ¿Y por qué pongo orden público laboral versus progreso económico? Porque muchas veces ocurre que en pos del progreso económico se justifican determinadas reprochables, como lo es el fraude que se comete en esta etapa de ejecución. Y aquí cito las palabras de un gran maestro, que el año pasado se rindió mucho homenaje porque falleció, el doctor Moisés May. Él nos enseña que el derecho del trabajo fue institucionalizado como limitación racional del poder empresarial, desde una cosmovisión ética, pensada esta no desde un romanticismo ingenuo, sino como un intento permanente de equilibrar medios y fines, instrumentos y objetivos. Y esto es tan así que esta frase la cita el doctor Cornaglia cuando habla de un progreso económico deshumanizado, y esto se da cuando se utiliza al trabajador y se lo ve como un costo más dentro de lo que es la cadena de producción. Porque sin duda, si se tiene esta premisa y si se apunta a esto, vamos a llegar a este progreso económico injusto y deshumanizado. Y es así cuando nos encontramos, y aquí utilizo las palabras de Jorge, el doctor Frega, ya cansados luego de la etapa de conocimiento. Todos sabemos cuánto demoran los juicios, y más ahora en este contexto terrible en el cual nos encontramos inmersos. Y aquí estamos, nosotros
Luego de haber atravesado el túnel de la etapa de desconocimiento, de nuevo tenemos que traducirle al señor Gómez, que viene a la oficina diciendo, gané el juicio, doctora, ¿cuándo cobra la sentencia? ¿Cuándo se hace efectivo ese crédito que el juez me reconoció? Y nosotros le tenemos que decir, bueno, lamentablemente ahora tenemos que ver de dónde nos vamos a cobrar. Y aquí el señor Gómez nos dice, pero doctora, si don Fulgencio, él viaja todos los años a Europa y anda en un Mercedes-Benz, y hace poco, doctora, le compró a su hijo una casa en el country. ¿Cómo puede ser que no haya de dónde cobrarnos? Y bueno, resulta ser que su empleador fue, y aquí hago un paréntesis, porque cuando estaba armando la charla tengo un nene de 2 años, y digo, bueno, ¿cómo vamos a llamar a las sociedades? Y traigo, porque justo tenía arbolitos. Tenemos aquí Arbolito S.A. Arbolito S.A. es la sociedad que fue empleadora del señor Gómez. ¿Y qué pasó con Arbolito S.A.? Arbolito S.A. comenzó a desplegar toda suerte de maniobras a los efectos de evadir esa sentencia. Y aquí vamos a analizar ciertos conceptos que considero yo sustanciales tener presente cuando empezamos a ver qué es lo que pasó. ¿Por qué si Arbolito S.A. era plenamente solvente, de repente dejó de serlo? Y vamos a analizar un poco qué implica que desaparezca esa sociedad, ¿no? Entonces, Ferrara, el doctrinario italiano, define la simulación como la declaración de un contenido de voluntad no real, emitida conscientemente y de acuerdo entre las partes para producir con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico que no existe, o bien que es distinto a aquel que realmente se ha llevado a cabo. Quedémonos con esta frase, una declaración de contenido de voluntad no real. Es decir, que se encubre un acto jurídico querido y se despliega una declaración de voluntad diferente a la real voluntad de las partes, que está oculta, ¿no?, detrás de esa apariencia. Entonces, Código Civil y Comercial de la Nación 333, la simulación tiene lugar, bueno, cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, cuando el acto contiene, cuando es simulación absoluta y relativa, cláusulas que no son sinceras, fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten. Bien, bueno, la licitud o la ilicitud, de acuerdo a que perjudique o no a terceros, y aquí es lo que me interesa analizar, ¿de qué nace la licitud o la ilicitud de este despliegue de simulación? En la causa. ¿Por qué se despliega esta declaración de voluntad no real? ¿Y qué es lo que se está queriendo encubrir? Analicemos ahora el fraude. ¿Qué es el fraude? Entonces acá yo siempre trato de bajar a la tierra porque le tenemos que explicar a nuestro cliente, aquí el cliente va a ser el señor Gómez durante toda la charla, al señor Gómez qué es lo que ocurrió. Entonces, nosotros le decimos, sí, hay una sentencia jurídica, hay una sentencia dictada que le otorga a usted una indemnización y el juez le reconoce un derecho. Perfecto. Pero aquí don Fulgencio, a través de su sociedad, ha desplegado un montón de maniobras a los efectos de evadir esta condena. Y aquí es donde se despliega el fraude. Porque cuando se analizan estas situaciones, desde la doctrina y la jurisprudencia, se dice que esta sociedad no fue creada con la intención de repente defraudar o desplegar un fraude ni perjudicar a un tercero, ¿no? Quedémonos con esto. Pero, sin embargo, vamos a ver que sí. ¿Por qué? Porque el fraude consiste en hacer que opere una norma jurídica con el fin o propósito de eludir la aplicación de otra. Y precisamente aquí, lo que se está tratando de eludir es la sentencia, es el cumplimiento efectivo de esa sentencia. Yo traigo estos dos articulitos, ¿no? Artículo 12 del Código Civil y Comercial, en donde habla de orden público, y siempre la sanción, tanto del Código como lo de la ley, como de la LCT, la Ley contra el Trabajo, es obviamente desarticular el fraude
haciendo que se cumpla esa norma precisamente que pretende evadirse, ¿no? Entonces, vamos al 14 de la LST, que es más preciso: será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley, sea emparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio. En tal caso, la relación quedará regida por esa ley. Y aquí... Clara, te interrumpo un minuto. Sí. No sé si vos estás utilizando el Power. Sí. Ahora, porque lo tenemos en la segunda página y minimizado. Lo tendrías que agrandar para que lo podamos... Gracias. A ver. ¿Y ustedes no me vinieron siguiendo? Sí, había vos. No te quise interrumpir porque te iba a sacar de la... No, buenísimo que me interrumpiste, gracias. A ver. Ahí no. Yo por lo general tengo una copita abajo del Power. No sé si Julieta o Araceli están, que creo que lo hacen. Ahora, ¿me ven desde el inicio? Ahí está. Sí, ahí está. Perfecto. ¿Ahora sí? Sí, doctora, ahí avanza perfecto. ¿Ahora sí? Sí. Ah, bueno, bárbaro. Gracias, Walter, y perdón, no sabía que no estaban viendo lo mismo que yo. Bueno, entonces, acá, llegamos, menos mal. Bueno, se perdieron algunos dibujitos interesantes. Maniobras fraudulentas tras basamiento. ¿Y qué es lo volver? Porque les quiero... Esta es la imagen, ¿no es cierto? Cuando yo hablaba de que nosotros, desde que redactamos el primer telegrama y atravesamos toda la etapa de conocimiento, llegamos al final de un túnel incierto, ¿no? Y cuando llegamos a la sentencia, de nuevo nos encontramos aquí, y por eso puse esta imagen, porque es como me sentí cuando me ocurrió esto. Después vamos a analizar dos casos particulares que tengo para compartir. Y es aquí en donde se siente el trabajador, ¿no? Porque cuando nosotros le transmitimos a él toda esta situación, como podemos, desde el otro lado no comprende, por esto que les dije, porque ven que de quienes, en líneas generales, siempre personas físicas, detrás de la persona jurídica son sus empleadores, son solventes. Entonces dicen, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ocurrir esto? Bueno, esto ocurrió, vamos a ir viendo por qué. Aquí llegamos, a las maniobras fraudulentas cuando ocurre este trasvasamiento. Entonces aquí vemos el despliegue, ¿no? ¿Qué pasan? Los activos, la actividad, la clientela, y lo que ocurre en esto, sigo mucho a Martorell, que habla de este tema en específico desde la parte comercial, la salida en bloque de bienes materiales e inmateriales. ¿Y qué ocurre acá? En líneas generales, cuando pasa esto, nos encontramos muchas veces con que tenemos que ir a verificar un crédito a un proceso falencial, que luego de atravesarlo como podemos, cuando nos quieren oponer acuerdos con quitas terribles, vemos que de repente puede ser una opción que ese proceso se cierre con una clausura por falta de activo, ¿no es cierto? Mientras tanto, las personas físicas, los dueños de esa empresa, han sustraído los bienes que tenía esta sociedad. Vamos a dar el hipotético caso de una sociedad, pero se da con personas físicas. O sea, pensemos que las variables pueden ser diferentes, tanto de personas físicas como jurídicas. Yo tomo esto porque es este caso en específico, que sea una sociedad de personas físicas, es en líneas generales lo que ocurre. Y vemos que pasa esto, ¿no? Toda una suerte de estructura empresaria se desvanece, desaparece, como por arte de magia. Y entonces, aquí vamos a entrar de lleno en el análisis de dos artículos de doctrina, invito a su lectura. Realmente la fuente la saqué de internet, uno es Microjuris y otro, todo está publicado, me parece que en Rubinstein con Sony. La primera es del doctor Diego Tula. Encontré que es juez de trabajo de San Isidro, nunca litigué allí, no tuve el gusto de escucharlo en ningún congreso, en ninguna charla, y la otra es del doctor Jorge Rojas.
Y digo, todo lo comúnmente aceptado como cierto es falso. ¿Por qué? Porque hay ciertos presupuestos básicos sobre los cuales se rechaza una imputación de responsabilidad en este estadio en la ejecución, que no son tales. Vamos a ver por qué. Quiero analizar estos dos artículos de doctrina. El primero, el doctor Tula nos invita a reflexionar sobre si es posible extender la responsabilidad laboral en etapa de ejecución a sujetos que no fueron demandados originalmente. Entonces aquí vemos que él contrapone dos posturas que se dan en la Cámara Nacional del Trabajo con relación a este tema en específico, y una es la postura de Ferreiros y Cañal, y la contrapone a la esbozada por el doctor Álvarez y Pirola. En lo particular, la doctora Cañal fue mi maestra, con ella hice muchos cursos de posgrado, y tuve la gran dicha, ¿no?, de presenciar sus clases con una humildad y una honestidad intelectual admirables. Siempre ella habla de este tema y lo ve desde el otro lado, desde el Poder Judicial, desde lo que ven ellos que ocurren, que ven un montón de estos casos, ¿no es cierto?, que no se llega a la eficacia del derecho por mediar este tipo de maniobras, y nosotros, que es desde el lugar donde yo abordé este tema, es desde el ejercicio de la profesión, porque muchas veces desde el otro lado se pierde la empatía con el cliente y no se llega a ver la magnitud de este problema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos que enfrentar al señor Gómez, le tenemos que explicar y bajar a la tierra toda esta suerte de teoría jurídica que hace nada más y nada menos y conlleva a la ineficacia del derecho y a la imposibilidad de que ese derecho que fue reconocido en la sentencia sea efectivamente gozado por quien ganó ese pleito, ¿no? Entonces, aquí, el doctor Tula analiza las posturas de Ferreiros y Cañal, quienes se inclinan por aceptar la extensión de responsabilidad en etapa de ejecución a través de un incidente o bien a través de un proceso sumarísimo, y se contrarresta con las posturas del doctor Álvarez y Pirolo, quienes rechazan. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué Ferreiros y Cañal, Ferreiros, bueno, que ha fallecido la doctora y nos ha dejado un legado sumamente riquísimo en este tema en particular? Siempre ellas postulan la intención de llevar adelante este tipo de procesos abreviados, ya sea a través de un incidente, de un proceso sumarísimo. Ambas receptan el incidente como medio eficaz y idóneo para hacer efectiva esa sentencia. ¿Pero por qué? Porque, sin duda, lo que afirman es que, y aquí vemos ambas posturas, ¿no?, la del doctor Álvarez y Pirolo, que de ninguna forma se exceden los límites subjetivos de la sentencia al pretender imputar responsabilidad en etapa de ejecución a quienes no fueron parte en el proceso principal. ¿Y cómo se traduce esto? Y aquí vuelvo a traer a mi arbolito. ¿Por qué traigo a mi arbolito? Porque tenemos Arbolito S.A., que es una persona jurídica que a través de todo este tipo de maniobras ha trasvasado sus bienes, quién sabe, y por eso traigo Arbolito SRL. Y acá es el disparate. ¿Por qué utilizo esto? Que si quieren es un poco tragicómico, porque esta es la realidad, porque parece que nos están burlando en muchos casos, cuando de repente con el mismo nombre y con distinto tipo societario, trasvasan los bienes de una SA a una SRL, esto me ha ocurrido en etapa de ejecución, y nos es vedado desde el ejercicio, ¿no?, de la profesión, peticionando a través de un incidente, la posibilidad de imputar responsabilidad. De aquí hago un distingo. En lo personal considero que corresponde hablar de imputación de responsabilidad y no tanto de extensión. ¿Por qué? Porque vamos a analizar qué es la persona jurídica. Siempre me apasionó desde que comencé a estudiar
la concepción de persona, ¿no? Y me pareció maravilloso la creación humana a nivel intelecto cuando se conceptualiza a esta persona como ente susceptible de adquirir derechos y o contraer obligaciones. Genial, la palabra ente. Y la definición de persona de existencia visible como residual, ¿no? Toda persona que no sea de existencia física, bueno, vamos a tener la persona de existencia visible. Maravilloso. Y se crean las personas jurídicas con el objetivo, obviamente, de poner un patrimonio, de repente, en una actividad riesgosa, ¿no? En sus orígenes, y resguardar el patrimonio de las personas, personal de las personas que le integran. Pero aquí no debe perderse que detrás de esta persona jurídica hay personas físicas. Y detrás de esta persona jurídica, las actividades de estas personas físicas son las que deben también ponerse bajo la lupa. ¿Y por qué digo esto? Resulta llamativo, como bien dijo Jorge al inicio, que nosotros debamos transformarnos en detectives. ¿Por qué yo me tengo que transformar en detective y tratar de ir a la casa, como bien nos transmitía Jorge al inicio, a la casa de los bienes? ¿Qué ocurre con el Estado? ¿Realmente esa sociedad tenía el capital suficiente como para funcionar o estaba infracapitalizada? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo puede ser en el caso, no? Yo utilicé esto en el absurdo de los dos arbolitos y don Fulgencio, pero ¿qué es lo que se da? ¿Cómo puede ser que don Fulgencio viaje todos los años, que me parece brillante, ¿no es cierto?, que esto se haga, viaje cinco veces a Europa, le pueda comprar una casa en el country al hijo, que es lo que ocurrió en el caso que les voy a contar seguidamente, y de repente la sociedad en la cual era presidente se insolventó, no tiene ningún bien. Mágicamente dejó de existir. Y tampoco es que dejó, ¿cómo deja de existir una sociedad? Tampoco es que esa sociedad cumplimentó con todos los requisitos necesarios para su liquidación formal conforme lo prevé la ley. Eso no ha ocurrido. Y sí, aparece este arbolito SRL, en donde no está don Fulgencio como presidente, sino su hijo, y continúan trabajando en el mismo lugar, con este trasvaciamiento, ¿no?, de activos, de clientes, de bienes materiales y inmateriales, como puede ser una marca, ahora vamos a ver algunos casos. Y pasa todo esto, ¿y qué ocurre con el análisis particular? ¿Qué es lo que pasa en la recepción jurídica, en la jurisprudencia y en la doctrina? ¿Por qué se rechazan estos pedidos? Desde mi lugar les anticipo, como pueden ir viendo, que yo sostengo que la herramienta procesal idónea para imputar responsabilidad en la etapa de ejecución es el incidente. Y que de ninguna forma, que esto es la postura de Ferreiros y Cañal, cuando han tenido la posibilidad de fallar en este sentido, de ninguna forma se vulnera el derecho de defensa en juicio de la otra parte, ni se pretenden aquí contrariar los límites subjetivos de la sentencia que se dictó en la etapa de conocimiento. ¿Y esto por qué? Porque si yo a través del incidente, que es lo que dice el doctor Tula, ¿no?, aquí hay serias cuestiones, dicen, constitucionales, principios procesales y razones de índole constitucional, el derecho de defensa. Si yo, y aquí propone esto Cañal, ¿no?, si yo amplío el plazo para que contesten el traslado que se les confiere del incidente de 5 a 10 días, o ampliémoslo a 15 días. ¿Qué ocurre? ¿Se está vulnerando el derecho de defensa? No. Y lo que está en juego es nada más y nada menos que la eficacia del derecho. Entonces, cuando de repente uno analiza las cuestiones y los casos en donde se rechaza este tipo de peticiones, ya sea a través, se les ponen distintos nombres, ¿no?, incidente, juicio sumarísimo, y ahora vamos a ver un poco en la jurisprudencia, se logra neutralizar la eficacia de la norma y sin duda aquí, como todos lo dicen, esta sentencia se transforma en un papel mojado, en el decir de César Ares, el doctor Ares, que él siempre nos habla de los derechos humanos laborales, ¿no? Esta sentencia se transforma en un papel mojado en manos del trabajador. Y por eso llegamos a afirmar ciertas cuestiones
que son importantes analizar. Entonces aquí tenemos estas dos posturas, ¿no? Quienes están a favor de que de repente se incidente en etapa de ejecución y quienes no comparten por estas dos razones principalmente, ¿no? Entonces dicen, no fueron condenados. Y por eso traigo a colación, bueno, esta persona jurídica es una persona de existencia ideal, diferente a los socios que la integran, bárbaro. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál fue el funcionamiento de esta persona jurídica? ¿Cómo de tener de repente una estructura empresaria de envergadura pasó a tener nada? ¿Y cómo sus integrantes, socios, funcionarios, o cómo esta nueva persona jurídica que se creó con posterioridad al dictado de esta sentencia, o casualidad, ¿no? Que ocurre muchas veces esto, es la solvente y la anterior? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió con esto? Se ha llegado a afirmar, y esto es lo que me llamó la atención, aquí, a ver si seguimos, acá. Se enarbola la bandera del debido proceso legal, ¿no? El doctor Jorge Rojas, a quien tampoco tuve el gusto de conocer, esto es un tema que considero yo es necesario debatir. Y siempre desde el respeto, ¿no? Cuando muchas veces se dice, no hay que hablar de política, de religión, bueno, ¿por qué? Hablemos cada uno con su postura, cada uno con su pensamiento, siempre quizás vamos a querer en el fuero íntimo nuestro convencer al otro, pero sí considero yo que este tema en particular, y más hoy en este contexto, en donde esto se venía dando desde hace muchísimo tiempo y se va a dar muchísimo más, es necesario traerlo a la mesa de debate y que lo discutamos. Siempre, obviamente, como digo, respetando la posición del otro, pero sí debatiéndolo. Aquí el doctor Rojas, él habla de un debido proceso legal, ¿no? Pone el acento en el derecho a la jurisdicción, en el derecho de defensa, un juicio de la parte que no formó parte, que no formó parte en el proceso de conocimiento. ¿Cómo puede ser que se le quiera extender una condena? Bueno, discutamos un poco todo esto, y aquí trae, así como al pasar, el artículo 144 del Código Civil y Comercial, el artículo 144 y artículo 54 de la Ley de Sociedades, que hace referencia a la inoponibilidad de la persona jurídica. Este artículo es muy interesante. Y más interesante es lo que a renglón seguido este jurista dice, ¿no? Vamos a analizar. Dice, la actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica constituye un recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe o para frustrar derechos de cualquier persona, se imputa a quienes a título de socios, asociados, miembros o controlantes directos o indirectos le hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Qué interesante. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo cuando intenté extender la responsabilidad e imputar a través de un incidente responsabilidad en la etapa de ejecución, todos quizás los que hayan intentado o quieran hacerlo, echamos mano a este artículo y nos encontramos con que muchos piensan de esta forma, como el doctor Rojas, y afirman esto, ¿no? Esto está en el artículo que, a ver, él habla, extensión de condena, dice incidente o proceso, el título de su artículo, y afirma esto, dice, precisamente, no es la rigidez legal la que caracteriza la cultura del país para exacerbarla al punto señalado precedentemente, por lo cual sería conveniente una adaptación legal de situaciones como las planteadas, porque no se puede pensar en la comisión de un ilícito cuando se contraviene una norma administrativa o algún tipo de disposición legal que no se condice con el desempeño o el giro comercial en plaza de una empresa. Realmente me asombró y mi cara quedó parecida a la de la pintura, pero ¿por qué? Porque con esto, ¿qué es lo que se está diciendo? ¿Cuál es el mensaje? ¿Que es correcto? Y aquí se confunde, y aquí es donde digo yo que se confunde. Él hace referencia a un fallo, que se los leo, en donde se recepta la extensión de responsabilidad a los socios de una persona jurídica, pero por falta de registración laboral. El fallo dice así.
En el supuesto de trabajo no registrado, no se verifica un mero incumplimiento aislado como podría ser el retraso en el pago de salarios, sino que lo que existe es la comisión de un ilícito y pone de manifiesto una metodología de gestión y administración destinada a eludir la ley y las cargas fiscales. Gestión cuyo control estaba en cabeza del demandado. Este fallo es el que dio origen a esta frase, ¿no? Y aquí se confunde un poco todo, porque una cosa es iniciar una demanda demandando a la persona jurídica y a los socios que la integran, teniendo como fundamento este articulito, el 144, imputando la responsabilidad por una falta de registración o una falencia en la registración, y otra cosa diferente es imputar responsabilidad en etapa de ejecución cuando media insolvencia por parte de la persona que fue condenada. Entonces, si se mezcla todo esto, se llegan a afirmar estas cuestiones, que también son cuestiones, esta afirmación merece un análisis, ¿no es cierto? Afirmar que no es la rigidez legal la que caracteriza la cultura del país y que de repente el pago de salarios fuera de registro o bien el no registrar una relación laboral no es un ilícito. Llegar a esa afirmación nos hace repensar qué sociedad queremos, desde qué lugar. Siempre digo, y esto es interesante también debatirlo, ¿no? El derecho, sin duda, trasluce la moral de la sociedad, porque a través de las normas, como sociedad, nosotros alentamos o desalentamos ciertas conductas, ¿no? Entonces, cuando a través de la falta de aplicación de la ley, o bien de una interpretación errónea de las normas, se alientan conductas que son pasibles de reproche moral, cuando se alienta eso es hora de repensar qué es lo que estamos construyendo a futuro como sociedad, nosotros desde el ejercicio de la profesión, asesorando a nuestros clientes, también desde el Estado, ¿no? Porque cuando digo, ¿por qué nos tenemos que convertir nosotros en detectives en esta etapa de ejecución? Cuando quizás la regla debiera ser que si hay una sociedad que tiene una estructura empresaria y funciona, no pueda desaparecer de un día para el otro. Y esto también, que creo yo, muchas veces se olvida o no se habla, aquí no solamente se está perjudicando al trabajador que tiene su bonita sentencia en un cuadro en su casa y nosotros quizás tengamos una colección en nuestros estudios. Aquí se está perjudicando a la sociedad toda. Y hago un paréntesis, gran dicha, ¿no? De conocer a mi marido, y cuando empiezo a ver qué hace él, toda su familia, son todos comerciantes, ¿no? Cuando yo dije, bueno, ¿qué es lo que vos haces? Soy abogada. Ah, ¿y qué especialidad? Abogada laboralista. Ah, y sí, siempre sale, ¿no? Esto de, ¿cómo es la industria de los juicios, doctora? No, claro, bueno, algunos que no tienen tanta confianza, doctora, la industria del juicio. Y no es así. Muchas veces se quiere hacer ver que hay una industria del juicio laboral. Y en este tema en particular, muchas veces se quiere hacer creer que nosotros vamos en una pesquisa de casa de bruja de traer en la etapa de ejecución y ejecutarle la condena a cualquiera que sea solvente. Y esto no es así. Y a lo que iba, que son todos comerciantes, me fui y vuelvo. Son todos comerciantes y uno analiza, ¿no? Porque muchas veces nos paramos desde un lado de la vereda y perdemos de ver otras cuestiones que se vislumbran cuando tenemos la oportunidad de estar del otro lado, que también estas personas, Martorell dice pícaros empresarios, y Cornaglia habla de empresarios sin escrúpulos, pero lo cierto es que este tipo de actividad empresarial desplegada de esta forma, con fraude, con simulación, y que no solamente perjudican al trabajador, sino que perjudican a la sociedad toda, al fisco, también perjudican a los demás comerciantes, y más en este contexto tan sensible. Porque hoy día
hay comerciantes que realmente están en un estado de cesación de pagos y se encuentran parados en el borde de un proceso falencial real. Y hay otros que están desplegando todo este tipo de maniobras a los efectos de eludir sus obligaciones. Entonces, aquí he visto, y quizás ustedes también, comerciantes que han enajenado sus bienes para poder afrontar sus deudas. Entonces, ¿por qué de repente la competencia de don Fulgencio se tiene que ir andando en un fitito mientras que don Fulgencio se va en su Mercedes? ¿Por qué? Y por eso considero yo, más ahora, que este tema se tiene que debatir y ver de qué modo. Nosotros, bueno, desde el ejercicio de la profesión vamos a empezar y ahora vamos a ver un poquito qué es lo que ocurre. ¿Cómo podemos? ¿Qué herramientas tenemos? Si bien, bueno, no hay una herramienta procesal idónea, es decir, no tenemos un proceso que nos permite imputar responsabilidad en etapa de ejecución, pero tenemos mucha doctrina y jurisprudencia a la cual podemos echar a mano. Mi intención ahora es pararnos dentro del proceso laboral en la etapa de ejecución y hacer un pantallazo general por un poquito ver qué son los incidentes, porque es la teoría que yo considero propicia a los efectos de imputar responsabilidad, y analizar, hacer como una suerte de radiografía jurisprudencial a nivel país. Y aquí afirmo, ¿no? Y sabemos que el derecho que no puede ser protegido procesalmente, pues no existe. Esto no lo digo yo, lo dijo el doctor Rinaldi, un profesor que tuvimos allá por Derecho Romano, como a mí me gusta mucho tachonear los libros, subrayarlos, me quedó esta frase siempre. Bueno, es muy cierto, ¿no? Y más en este tema. Entonces acá nos encontramos de nuevo la sentencia laboral favorable, la imposibilidad de poder hacer efectiva la misma. Aquí lo que afirmo que el incidente de fraude, considero yo, es la herramienta procesal a la cual podemos echar mano para imputar responsabilidad. ¿Y por qué? Porque sin duda el tiempo es el aliado del fraude, es lo que vemos. Si tenemos 5 o 6 años en un proceso de conocimiento para llegar a esa sentencia, ¿cómo podemos de nuevo atravesar, que lo he atravesado, 5 o 6 años más en un proceso completo para imputar responsabilidad a quien cometió fraude, a quien cometió un ilícito, a los efectos de evadir esa condena? Aquí, sin duda, el derecho debe responder a necesidades imperiosas de la sociedad a los fines de garantizar su eficacia y no neutralizar las normas. Y ahora, analicemos un poquito y por qué considero que el incidente resulta ser una herramienta procesal idónea a los fines de imputar responsabilidad. ¿Qué es el incidente? Y acá vuelvo a traer al señor Gómez. Bueno, tenemos la sentencia, ¿y cómo le explicamos que queremos hacer un incidente, no? Y bueno, vamos a hacer un proceso pequeño, un proceso chiquito. Vamos a tratar de, a través de este proceso, si nos hace el lugar, de demostrar que Arbolito S.A., que lo tengo aquí, se insolventó. Y que las personas físicas ocultas detrás de este Arbolito S.A. sustrayeron los bienes que tenía esta empresa y se los llevaron a Arbolito S.R.L. o bien a personas físicas diferentes. Las variables son infinitas, como la imaginación, ¿no? Para cometer fraude en esta instancia. Y analizo ciertos conceptos, ¿no? Los incidentes, como toda cuestión, toda articulación procesal ajena a la cuestión principal, pero vinculada a la contenda. También se los define como cuestiones que en sin formar parte del asunto fundamental que se ventila en el juicio sobrevienen en él, o bien contingencias que sobrevienen durante el transcurso del proceso, bueno, tanto juicio ordinario o sumarísimo, me parece, o los especiales. Artículo 175. Acá hago un pantallazo. ¿Cómo venimos? Re bien. Me encanta poder tener tiempo para explayarme con el articulado, porque quiero llegar a analizar bien la jurisprudencia, que aquí es donde vamos a tener las herramientas para fundamentar nuestros pedidos, ¿no? En el artículo 175 nos dice, toda cuestión que tuviera relación con el objeto principal del pleito y no se hallara sometido a un procedimiento especial, se tramitará en pieza separada. Yo lo que hice es analizar
en todos los lugares a nivel normativo, Código de Procedimiento, me centré en la Justicia Nacional del Trabajo, para limitarlo y tener, digamos, como un ejemplo, donde se mencionaban los incidentes. Y bueno, ¿y por qué no un incidente? ¿No? Si de repente vamos a ver ahora que normativamente los tenemos como herramienta. Dice que no suspenderán la persecución del proceso principal. Por el otro lado, el artículo 180 nos dice que si el juez resolviera admitir el incidente, se dará traslado por 5 días a la otra parte. Y aquí, bueno, muchos dicen es muy poco, 5 días. Bueno, transformémoslo y démosle 10 días. Ah, no. Esto, me parece que el doctor Planó dice, si se le da 10 días, se desnaturaliza digamos, la intención del incidente. Pero, ¿de qué estamos hablando? O sea, afirmar que se desnaturaliza la intención del incidente por otorgarle más plazo cuando se dice que en rigor de verdad se vulnera el derecho de defensa porque no se da más plazo, es decir, bueno, no queremos que se haga esto porque... ¿Por qué? Como que no se encuentra un fundamento, ¿no? Y tenemos un montón de articulados en donde analizamos que sí se puede ir por este camino. El artículo 181, por su parte, nos dice, incluso se puede producir prueba. A ver, si hubiere de producirse prueba, se requiere audiencia al juez, la señalará con una fecha que no podrá exceder de 10 días. Ahora, es realmente muy loco pensar en que se necesita realmente que una legislación, o sea, no la tenemos, que se legisle un proceso adecuado en este estadio para que efectivamente se llegue a la tutela judicial efectiva. Ahora vamos a ver, a acceder a lo que el juez nos reconoció como derecho, ¿no es cierto? Nosotros peticionamos ante las autoridades. ¿Y qué pasa con la sentencia cuando sale? ¿Qué es lo que ocurre, no es cierto? Y vamos a ver, nosotros planteamos un incidente, entonces son todas barreras las que vamos encontrando. ¿Pero por qué? Si realmente esta herramienta, creo yo, es justa, es la herramienta justa, porque es un proceso corto, y si no existe normativamente, bueno, nosotros desde el ejercicio de la profesión, peticionemos en este sentido, y sin duda del otro lado, y ahora vamos a ver, va a haber gente que nos escuche, va a haber gente que realmente diga, bueno, aquí lo que están planteando es sustancial, porque hace a la eficacia o no del derecho. Y veamos, la ley 18345 nos trae algunos articulitos que son muy interesantes con relación a los incidentes. Aquí dice, en todos los casos el juez deberá adoptar las medidas adecuadas para que los incidentes no desnaturalicen el procedimiento principal y darles el trámite más económico. Ahora bien, este es uno de los que más me llamó la atención. Si el empleador, el artículo 138, si el empleador en cualquier estado del juicio reconociera adeudar al trabajador algún crédito líquido y exigible que tuviera por origen la relación laboral, a petición de parte se formará incidente por separado, y en él se tramitará la ejecución de ese crédito por el procedimiento establecido en los artículos 132 a 136. Ahora bien, si a través de un incidente se puede reclamar el reconocimiento de una deuda por parte del empleador, ¿por qué no a través de un incidente se va a poder reclamar precisamente el cumplimiento de esa sentencia? Y ahora llegamos, ¿no?, a la ejecución de la sentencia. ¿Qué pasa? Bueno, recibidos los autos de la Cámara o consentido ejecutoriada la sentencia, el secretario del juzgado practicará liquidación y se intimará al deudor que en el plazo fijado en la sentencia pague su importe. Contra esta intimación, bueno, solo procede la excepción de pago. Renegado seguido. Si no se hubiera opuesto excepción o esto hubiera sido desestimado, se trabará embargo en bienes del deudor y se decretará la venta de ellos por el martillero que el juez designe. Ahora bien, aquí nos encontramos de nuevo. ¿Qué sucede cuando en esta instancia del proceso el deudor no posee bienes para hacer frente a la condena?
comienzo yo a analizar la jurisprudencia en los casos, porque si yo ahora les pido a ustedes que levanten la mano, ¿quiénes tienen sentencias que no han podido ejecutar? Queridos colegas, quizás todos estemos levantando, yo levanto mis dos manos porque realmente somos muchos los que compartimos la imposibilidad de poder hacer efectivo ese derecho reconocido por mediar fraude por parte de los condenados. Y aquí, insisto, es necesario una herramienta procesal, pero no la tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? A ver si llego acá. Tenemos jurisprudencia. Tenemos jurisprudencia que recepta el incidente en la etapa de ejecución, y aquí les recomiendo la lectura de los fallos de la doctora Diana Cañal en este sentido. Yo traje dos, así como ejemplo. En la sala 3, bueno, en autos, Isbel y Condam resuelve. El vaciamiento fue justamente consecuencia del conocimiento de su reclamo. En este sentido, es indudable que el profundo y sustanciado planteo de Isbel adquiere, en el caso, las características de tramitación incidental. ¿Y qué es lo que se dice aquí? ¿Por qué no se Y fue precisamente a raíz de ese pleito que se insolventó? Entonces, ¿cómo yo, sin ser adivino y sin poder leer el futuro, voy a saber este tipo de maniobras que se fueron desplegando durante la sustanciación del proceso? Entonces, precisamente es aquí en donde yo estoy diciendo, estoy imputando, como digo yo, ¿no? Yo sostengo incidente de imputación de responsabilidad para que no nos digan que estamos tratando de extender los límites subjetivos de la sentencia. Yo estoy imputándole a don Fulgencio responsabilidad. Estoy diciendo, él es responsable. Sin duda. Y aquí se recepta. Y también es muy interesante este fallo Álvarez con Emprendimiento 2001 SRL, del 2004, cuando Diana estaba a cargo del juzgado 74, dice: entienden la causa en donde se planteó la extensión de responsabilidad en etapa de ejecución frente a la insolvencia de los condenados, pero aquí es lo maravilloso. Se los condena a abonar una indemnización en concepto de daño moral por temeridad y malicia. En algunos fallos, la doctora Cañal hace gráficos. No recuerdo si era este en particular, o fue en Iberi, o en uno de los Salvia, me parece que era otro, en donde ella cristaliza el fraude y dice, bueno, aquí Emprendimientos 2001 se vació y se transformó en esta otra empresa, y se imputa responsabilidad también a los socios y directivos. Y bueno, sin duda se hace en esta etapa procesal, porque con antelación de repente la sociedad era solvente. Y aquí hace lugar a que se abone una indemnización en concepto de daño moral por temeridad y malicia, porque sin duda estamos frente a conductas temerarias y maliciosas. Este fallo me parece, señor, o sea, desde a nivel jurisprudencial, fueron, digamos, los primeros en donde se comenzó a receptar los incidentes y la imputación de responsabilidad. ¿Y qué dicen? La jurisprudencia que rechaza los incidentes. Los fundamentos son similares a los que les comenté cuando analicé los dos artículos de doctrina. Por un lado, los fundamentos para rechazar la tramitación del incidente, bueno, dicen, la pretensión excede la cuestión de fondo y plantea un obstáculo procesal anterior. Se transgreden los límites subjetivos de la cosa juzgada, según los cuales ésta solo se produce de afecto a quienes han sido parte en el proceso. También se sostiene, razones serias de índole procesal y constitucional impiden extender la responsabilidad a quien no ha sido parte. El lío no solo afecta el principio de congruencia, sino también la garantía que consagra el artículo 18 de la Constitución Nacional en la medida que se haría retraer los efectos de la sentencia a quien no tuvo posibilidad de ejercer su derecho de defensa en juicio. El trámite incidental no permite un marco adecuado ni conlleva una etapa de cognición idónea para ejercer el derecho de defensa. Bueno, esta es más o menos la bandera que se utiliza. Y por el otro lado, se afirma que no resulta procedente la extensión sobre una persona jurídica que no ha sido incluida en el límite subjetivo de la sentencia.
En líneas generales, esto es lo que se sostiene. Después traigo, y aquí de nuevo se confunde, jurisprudencia de la provincia de Buenos Aires, en donde se refiere a extensión de responsabilidad, pero acá, que esto también se da mucho, ¿no? Desde que comenzó la pandemia, lo único, creo yo, bueno de todo esto es que pude participar en distintas charlas, ¿no es cierto?, congresos, etcétera. Como fui mamá hace poco, de otra forma no hubiera podido. Y lo que en líneas generales últimamente veo es que se confunde un poco todo. Cuando se habla de responsabilidad solidaria, y se confunde la imputación de responsabilidad en etapa de ejecución con pretender imputar responsabilidad por trabajos sin registrar. Y en este fallo se habla de eso. Entonces se dice, no se puede extender la responsabilidad, pero son distintos los supuestos. Y aquí el fallo que traigo Cortina dice, no resulta procedente la extensión de responsabilidad, ya que nos hallamos ante una entidad que se encuentra regularmente constituida y que en función de su actividad social comete actos ilegales. Bueno, vamos a detenernos a analizar esto. ¿Qué implica? ¿Que está bien que se tenga al trabajador sin registrar y que no es correcto imputarle responsabilidad a las personas físicas que se encuentran detrás de esta persona jurídica? A mi juicio, a mi entendimiento, esto no es correcto. Pero bueno, esto es lo que se afirma, ¿no es cierto? Como bien decía por ahí, todo lo comúnmente aceptado como cierto es falso, y un poco esto sí. ¿Realmente se llega a afirmar esto? Creo que es hora que también debe de traerse a la mesa de debate si la falta de registro, afirmar esto es afirmar que eso no es una ilicitud. Veamos. En Autoespera, con Ameduri y otros, se estableció que la pretensión de inimponibilidad no podrá insertarse en el marco de ejecución de una sentencia de despido, en una interpretación aplicable al supuesto de perseguirse la responsabilidad de los administradores de la sociedad. Y aquí hago como una suerte de radiografía de distintos fallos jurisprudenciales que se han dictado a lo largo y ancho de todo el país. Porque, queridos colegas, somos muchos desde el ejercicio de la profesión los que estamos golpeando la puerta para decir, aquí se está cometiendo fraude, estamos planteando un incidente, o muchos plantean también una acción autónoma, pero la acción autónoma conlleva este despliegue de otro proceso de conocimiento con el tiempo que eso conlleva, más ahora, ¿no? Luego de esta pandemia, en el medio de esta pandemia estamos viendo que los procesos van a ser eternos, con una tasa de interés que aquí viene al caso. Cuando hace poquito en el instituto compartíamos que Walter nos también trajo doctrina de las tasas de interés, con las tasas de interés tan bajas, obviamente. El fraude aquí es el aliado del tiempo. Y esto lo vemos, y a esto voy. Cómo en todo el país se está planteando esto y se está analizando la recepción de los incidentes para imputar responsabilidad. Por su parte, voy a hacer así abuelo de pájaro porque si no quiero llegar a los dos casos personales que tuve como para transmitirles a ustedes mis experiencias. En Neuquén, en estos autos, que es Yanés con Hispanoamericana, la Sala 2 aceptó aquí una acción autónoma, fíjense ustedes, un incidente de extensión de responsabilidad, dado que había quedado acreditado y confirmado que la demandada fue continuadora de Minar S.A. y que además no se cumplimentó, y esto es muy interesante, colegas, con las formalidades para la transferencia de fondos de comercio, ni se publicaron los edictos del artículo 7 de la ley 11.687. Es decir, esta sociedad desaparece, pero ¿se cumplieron con las formalidades para que se liquide? ¿Se cumplieron con las formalidades para que opere una transferencia del establecimiento? Bueno, aquí en Neuquén dijeron que no, y por eso condenaron a la continuadora. En Santa Fe, por su parte, de igual forma receptaron. Aquí hablan de un trámite abreviado para ventilar la cuestión de extensión de la obligación de cumplimiento de la sentencia laboral firme que condenara al causante, toda vez que se protegen los derechos del trabajador por ser un procedimiento breve y también resguardan en los derechos de aquí eran los sucesores del empleador, porque se le otorgan todas las garantías para que ejerza su derecho de defensa. Entonces, tenemos acá distintos
fallos que resaltan esto con esta premisa, ¿no? Le dan relevancia al principio de la realidad por sobre la formalidad. Y aquí, en quiero saber, la Cámara del Trabajo de Cruz del Eje en Córdoba, en Autos Aguirre con geriátrico privado, dice, muy interesante este fallo, no se trata de repetir el proceso de conocimiento para cuestiones ya debatidas, sino de saber si los hechos que el actor señala en la demanda incidental han ocurrido, si son ciertos y, por ende, derivar las consecuencias jurídicas de ello. Cabe determinar el daño que el trabajador ha sufrido en ese proceso abierto, la insolvencia, y quién es el responsable verdadero ante el incumplimiento. Ciertamente que una postura como esta que asumo significa atender más al principio de la realidad por sobre el de la formalidad, pero no implica desatender el derecho de defensa, ni extender los límites subjetivos de la cosa juzgada por una vía incorrecta. ¿Y ello por qué? Y aquí cierra. ¿Qué dice? Renunciar a la averiguación de la verdad en esta instancia procesal, donde es posible y plausible, y sugerir al peticionante la promoción de un nuevo proceso para intentarlo, le sería altamente frustratorio de los derechos en juego, especialmente cuando se trata de derechos alimentarios de un trabajador. Y esto también es lo que se pierde. Estamos hablando de derechos alimentarios, frente a los cuales sin duda es necesario atender con un proceso o sin poner trabas para que sea lo más rápido posible, para así poder alcanzar una tutela judicial efectiva. Y bueno, acá también hago mención a otra Cámara de Córdoba, y en Mendoza de igual forma. En Mendoza, en Autos Marchesi contra Seguridad Especial General S.A., la Cámara de la Primera Circunscripción falló. Concluye, vamos a la conclusión. De rechazarse la incidencia, se estaría avalando el incumplimiento de la sentencia ordenada, reduciendo la cosa juzgada a cenizas. Esto que les decía, ¿no? Este papel mojado en manos del trabajador y en nuestras manos, y además cometiendo una grave injusticia, circunstancia que dejó en claro el tribunal no estaba dispuesto a tolerar. De igual modo, en Chaco siempre se está hablando de estas cuestiones, ¿no es cierto? Injusticia, que se somete al trabajador a atravesar otro proceso de conocimiento cuando sin duda lo que se está denunciando es fraude y se está endilgando responsabilidad a aquellas personas precisamente que estaban ocultas detrás de esa persona física o jurídica que se insolventó. Pero quiero llegar aquí, a la perlita que encontré, me pareció brillante esta sentencia, lamentable por un lado y brillante por otro, dictada por el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes. Aquí rechazan el incidente, pero sin embargo, el señor ministro, doctor Fernando Augusto Anís, a quien aplaudo, y aquí sostengo, ¿no? Con una honestidad intelectual admirable, nos dice, y él recepta, él recepta la divergencia de interpretaciones o jurisprudencia y doctrina y dice, no desconozco el criterio imperante de este alto cuerpo en actual y anteriores integraciones, en el sentido que la apelación, extraordinaria no está dada para tutelar los criterios discordantes con la hermenéutica del juez de grado cuando esta forma parte de una de las corrientes de opinión que razonablemente puedan surgir. Acá. Como máximo tribunal de la provincia, no puede este tribunal quedar impasible frente a un tema de debate actual y necesario y sin regulación legal, referido a la posibilidad de decidir un pedido de extensión de los efectos de la condena en los términos de los artículos 225, vamos tomando nota, y 228 de la LST por vía incidental y en etapa de ejecución de sentencia, quien no fue parte en el proceso. Vamos, ¿qué nos dice? Se resguarda el cumplimiento de la sentencia por sobre otros aspectos formales que obligarían a un desgaste jurisdiccional innecesario. Debe recordarse de modo esencial, que es lo que les vengo diciendo desde el inicio, que el principio protectorio y los valores de orden público en juego dentro del proceso obligan a los tribunales del trabajo a velar por el cumplimiento de la sentencia y evitar que se convierta en mera letra muerta. Si el derecho de trabajo es protector, y esto lo comparto, queridos colegas, no debe dejar de serlo en el aseguramiento final del derecho en el plano procesal, por lo menos en las situaciones como venidas a dilucidación. Y aquí
vamos a buscar el libro, nos caemos en un hueco del cuerpo del saber. Uno a veces se topa con ciertos libros, yo me encontré con un libro bastante interesante del doctor Mario Bunge, Memorias entre dos mundos. Se los recomiendo, es bastante científico, de ciencias exactas, pero es muy interesante lo que dice con relación a la investigación científica. ¿Qué nos enseña? Él dice, o sea, la investigación científica no comienza por la observación, como sostienen los empiristas, ni por la crítica de un mito, como afirmó Popper, sino por el planteamiento de un problema de conocimiento, o sea, describiendo un hueco en el cuerpo del saber. Y aquí dije, claro, acá estamos, en nuestro hueco, como abogados litigantes que desde ese lugar comencé mi investigación, nos encontramos en un hueco en el cuerpo del saber. Y él, el doctor Bunge, dice, ¿no? Es necesario a veces tocar fondo para emerger y dar algo de claridad sobre un tema tan oscuro como este. ¿Pero por qué? Porque, y llegamos aquí, a ver dónde estamos con mis casos. Acá. Mucho las frases como verán, y estas frases las saqué, no sé, era una página de autoayuda, pero vino al caso, ¿no? Nada se vuelve real hasta que se experimenta, incluso un proverbio no es un proverbio hasta que tu vida lo haya ilustrado. Y aquí los voy a traer conmigo al hueco en el cuerpo del saber con las experiencias personales que tuve. Cuando comencé a estudiar esto dije, bueno, esto está genial. Entonces, cuando vino el caso, dije, bueno, vamos allá adelante. Acá están todos los elementos que venimos analizando y se da el trasvasamiento, se dieron todos estos casos. Acá estamos con los autos. Suárez con Solamérica. Le dije a mi querida socia, mi mamá, nosotros trabajamos en un estudio de chicos, somos nosotros, mi madre, yo y mi padre es contador, y desde ese lugar ejercemos la profesión, y desde ese lugar comencé yo mi camino, también advirtiendo esta situación, ¿no? Que quizás mi madre tiene un montón de sentencias donde desde el sentido común, sin que estuviera tan desarrollada esta teoría, mucho menos en aquel entonces, cuando no teníamos el acceso a la información que tenemos hoy, ella planteaba en un montón de juicios esta cuestión, ¿no? Desde el sentido común, no, pero miren, me acuerdo de un caso, no sé, leí la sentencia del año 90 y pico, son los mismos, están en el mismo establecimiento, y bueno, no hacía el lugar porque eran otra persona, me acuerdo linealmente de los fundamentos. Y yo dije, bueno, cuando comencé a ejercer, dije, bueno, acá está el caso. Y volqué todo este saber en un incidente. Aquí obtuvimos una sentencia, esto no fue un despido, sino que fue un accidente, una enfermedad profesional, y operó esto, ¿no? La sentencia fue contra Sol América Buenos Aires, y lo que ocurrió fue que en el devenir del proceso esta sociedad se insolventa y trasvasa todos sus activos, continuaron prestando servicio a los mismos empleados, con la misma maquinaria, en el mismo lugar, pero con otro tipo societario. Y me parece que habían cambiado, no sé si ahora me parece que era de SRL a SA y el presidente era el hijo, bueno, algo por el estilo, que se da, ¿no? Esto es la moneda corriente. Y nos rechazan. Yo planteo todo esto en el incidente, lo rechazan. Voy a la Cámara, en la Cámara con estos fundamentos que esgrime el doctor Tula, haciendo mención a Álvarez y Pirolo, me lo rechazan, diciendo que no se puede extender los límites, perdón, me tomo un poquito de agua, los límites subjetivos de la sentencia, perdón, a personas que no han sido condenadas, que se vulneraría de esta forma el derecho de defensa a un juicio. Entonces, ¿qué hacemos? Y ahí, amén de que, ¿cuándo nos enteramos de todo esto? Me parece que fue cuando intentamos un mandamiento, trabando un embargo, no me acuerdo bien cuándo nos anoticiamos, o vino el trabajador, porque muchas veces ellos se enteran y nos dijo, bueno, ahí intentamos hacer todo esto, nos rechazan en el juzgado de primera instancia y en la Cámara, con estos fundamentos. Y ahí el pesar, ¿no? De transmitirlo al cliente, de decir, yo tenía certeza, digo, esto es así, no nos pueden rechazar esto, bueno, no lo rechazaron. El actor, al día de hoy, fallece el año pasado,
no percibió el crédito que le fuera reconocido, situación por demás triste, pero aquí lo que fue terrible fue hacer un mandamiento, después intentamos, que estamos en esa instancia, en la empresa de embargo de los bienes, y dijimos, bueno, seguramente las máquinas, muchas eran viejas, y no van a tener cómo probar que esas máquinas fueron adquiridas por la nueva sociedad. Y allá fuimos, y cuando llegamos, colegas, aquí a hacer esta medida, con un oficial de justicia excelente en Matanza fue, el dueño de la empresa vivía enfrente y sale el dueño de la empresa en un auto de lujo. Y pareciera que nos estaba burlando en la cara. Y aquí el trabajador nos había dicho esta situación. Quizás no quise exponerla, ¿no? Pero un poco Don Gómez, mi trabajador es Suárez, ¿no? Porque nos pasó esto. Y el sinsabor de que no pudimos hacer justicia es tal que desde el otro lado del mostrador, como digo yo, muchas veces pierden esta empatía para con el justiciable. Y somos nosotros el nexo, y somos nosotros quienes tenemos que hacer llegar y bajar a la tierra todos estos conceptos jurídicos bastante complejos. Y a veces, a ver si quiero llegar, es el sentido común el que da un poco de luz frente a tanta oscuridad, ¿no? Nos Porque los quedarían trabajadores unos 10 o 15 minutos, estimativamente. Bueno, vamos a estar. Bueno. Sí. Resumo. Igualmente ya estamos por el final. En otro caso que tuvimos, en donde aquí sí la realidad superó la ficción, inimaginable lo que nos pasó. Obtenemos sentencia en primera instancia, aquí son los autos, si quieren los pueden buscar. Fue un despido, fue una trabajadora sin registrar, la demandada estuvo en rebeldía durante el proceso. Cuando vamos a ejecutarla, aparece, y aquí hay un montón de cuestiones para analizar, una sociedad, CRISEMA. Entonces, como el incidente no funcionó, con el anterior caso, dijo, bueno, vamos por la acción autónoma, que también es otra posibilidad, a mi juicio errada, porque pasa lo que nos está pasando, porque continuamos litigando. ¿Y qué ocurrió? Aquí, esta nueva sociedad era una de estas sociedades vacías que de repente las compran y empiezan a funcionar de la nada. Eso ocurrió. Justamente con posterioridad al dictado de la sentencia, aparece que Productos Magus S.R.L., la primera condenada, trasvasó el personal. Una empleada de Productos Magus resultó ser la gerenta de esta nueva sociedad. Nosotros denunciamos el fraude, denunciamos toda esta situación, y aquí por eso les digo yo, es importante analizar en esta pesquisa que nos transformamos en detectives los bienes materiales e inmateriales, en el registro de marcas. La misma marca, la marca nunca cambió de titularidad y la nueva empresa continúa explotándola. Esto está bueno tenerlo presente. Entonces aquí, hoy día estamos litigando, pero ¿por qué digo la realidad supera la ficción? CRISEMA S.R.L. se concursa. Entonces, el año pasado, nosotros estoy tratando desde hace año y medio que se me abra prueba la causa, el juzgado 10, terrible, ¿no es cierto?, el atraso, habían perdido el expediente durante meses, tuvimos, no me acuerdo, solicitar la búsqueda, bueno, fue lo que ocurre, ¿no?, lo que nos ocurre a todos. Pero lo cierto es, todavía no tengo el final de este cuento, que me presento en el concurso. Nos presentamos en el concurso y le decimos al señor juez del juzgado comercial que venimos a verificar el crédito. Denunciamos el fraude con los elementos que, como me pasó con Suárez, eran evidentes. Hubo un trasvasamiento de clientela, los empleados eran los mismos. La liquidadora de Productos Magus S.R.L. resulta ser empleada de la nueva sociedad. O sea, es realmente manifiesto el fraude y todas estas maniobras destinadas a eludir la condena. Y el juez de primera instancia me rechaza, apelamos y estamos en la Cámara. Todavía no sabemos qué es lo que va a ocurrir, pero bueno, el recorrido de esta travesía que comenzamos
en contra del fraude cuando se despliegan este tipo de maniobras, no sabemos dónde vamos a terminar. Bueno, aquí terminamos verificando en un concurso preventivo diciendo esto, ¿no? Y fuimos a verificar con la sentencia dictada contra una persona jurídica diferente. No sé qué es lo que nos van a decir después, ojalá pueda contarles un final un poco más feliz que el que tuvimos con el caso de Suárez, pero resumiendo, nos encontramos que en la jurisprudencia afirma todas las cuestiones, ¿no?, que ya les comenté, las causales por las cuales no es posible y no es procedente extender la condena sobre una persona jurídica que no haya sido incluida en el límite de la sentencia, la necesidad de interponer una demanda ordinaria a los fines de extender la responsabilidad, si la demanda ha sido se ha dirigido exclusivamente contra la sociedad ante el efecto relativo del proceso y la cosa juzgada no es posible, por el bien incidental perseguir a los socios, bueno, todas estas cuestiones que no se ejerce el derecho de defensa, por el cual se rechaza. Entonces aquí traigo una frase del doctor Martorell que dice: la realidad y el sentido común indefectiblemente deberían imponerse sobre las ilusiones objetivas. Cortito, les traigo un cuento que él refiere que se enseña en Harvard, en algo naval, bueno, dice así: venía un jefe de un buque de guerra con su gran buque, con el comandante, y vislumbran a lo lejos una luz. Entonces, el jefe presuroso le dice: comandante, indíquele a la luz que gire 90 grados porque está en nuestro camino. ¿Cómo es eso posible? El comandante le dice: debe girar 90 grados porque se encuentra en el camino del buque de guerra de los Estados Unidos. Desde la luz le hablan y le dicen: le recomiendo, señor comandante, que gire usted los 90 grados. Entonces el jefe del buque de guerra presuroso toma al mando el handy y le dice: le ordeno en este instante que gire 90 grados porque se encuentra en el camino de nuestro buque. Y desde la luz le dicen aquí, le habla el cabo primero desde el faro en una isla, y le recomiendo que sea usted quien gire esos 90 grados. ¿Y qué implica esto? ¿Me fui, Walter? Ah, pensé que era Walter. Que sin duda estamos viendo que desde nuestro lugar, parados desde el faro, vemos venir estos buques de guerra y estamos diciendo, desde el sentido común, que es necesario que se recepte alguna herramienta o las peticiones que nosotros instrumentamos a los efectos de poder neutralizar el fraude. Y aquí armé esta suerte de gráfico, ¿no?, en donde se entrelaza el acceso a la justicia. Ah, me faltó comentar un fallito que ahora viene sucinto. La tutela judicial efectiva y la dignidad humana. ¿Y a dónde voy? Acá. Este fallo es muy rico desde estos aspectos. Spoltore versus República de Argentina, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También la historia es tristísima porque Spoltore fallece. Si quieren, en YouTube está el abogado relatando todas las peripecias que pasó hasta llegar a la Corte Interamericana. Pero acá lo interesante, colegas, es que se declara internacionalmente responsable a la República Argentina por la violación de los derechos a las judiciales, la protección judicial y el derecho a las condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que aseguren, en este caso era, me parece, por una enfermedad profesional, pero en relación con el acceso a la justicia, la comisión concluye: el Estado argentino es responsable por la violación de los derechos establecidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y aquí vamos a estos artículos que también deben formar parte de nuestra petición. ¿Y por qué? Porque aquí la Convención nos dice que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. Artículo 25, protección judicial. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Bueno, entonces tenemos todas las herramientas para peticionar.
Yo llego a esta conclusión y les pregunto a ustedes, ¿se resulta ser el incidente de fraude de la vía procesal idónea a fin de imputar responsabilidad en etapa de ejecución cuando median maniobras fraudulentas por parte de los condenados? Yo creo que sí. Y creo que con el relato que fui haciendo, analizando un poco doctrina, jurisprudencia, mis casos particulares, considero que de ningún modo se vulnera el derecho de defensa en juicio, ni tampoco es lo que se pretende. Aquí no se pretende traer a alguien que pasa por la calle con un auto ostentoso, imputarle responsabilidad y extenderle la condena de un juicio que perdimos, que no podemos cobrar. Esto no es así. Y creo yo que esto debe discutirse, debatirse, y nosotros tenemos que pedirlo, porque la tutela judicial efectiva se alcanza cuando la solución final del pleito tiene lugar en un plazo razonable. Y lamentablemente nos enfrentamos, yo comencé a ejercer hace, van pasando los años, antes en las audiencias era la más joven, ahora en una de las audiencias que fui la más grande, dije, ¡apa! Pasó un tiempo. Pero ¿qué ocurre? Vemos esto, ¿no es cierto? Estos procesos eternos en donde nos encontramos como esa imagen que les di, ¿no? Al final vemos un túnel, lo vemos al final, y cuando llegamos al final tenemos que atravesar otro túnel en etapa de ejecución. Y lo cierto es que resulta imperioso que desde el Poder Judicial recepten y también que nosotros pidamos. Y aquí siempre me acuerdo, no sé pintar, pero tuve la inquietud de ir a clases de pintura, y siempre me acuerdo que una compañera, yo fui horrible pintando, estaba haciendo el tutú de una bailarina. Y si hay algo, lo único que rescaté del curso, porque no aprendí a hacer mucho, si hay algo que recuerdo es verla con el pincel creando ese tutú, que fue maravilloso, ¿no? El acto de la creación del artista. Y creo un poco que en la época del copy-paste, ¿no? Que todos utilizamos, en este libro de pecado que tiene la primera piedra, los modelitos como guía, también está bueno que nosotros desde nuestro lugar, con nuestra experiencia, con los conocimientos que vamos adquiriendo, peticionemos dándole nuestra impronta y nuestra propia pincelada. Y quizá este es el norte para que a futuro, desde la creación, desde la jurisprudencia, a través de nuestros pedidos, se cree, ¿no? un proceso específico para denunciar fraude e imputar responsabilidad. Así que bueno, desde este lugar creo yo interesante este tema, da para mucho debate, para analizar. Quizás todos tengan ustedes también casos en donde están analizando, bueno, de qué manera, cómo lo hacemos, y bueno, no sé si Walter surge algún tipo de posibilidad de analizar preguntas. Hasta aquí creo yo que, a ver, vamos acá. Hasta aquí llegué tratando de esbozar como una suerte de radiografía. Perfecto, bueno, excelente, Clara, muchas gracias por la participación, de la exposición, y una dedicación con respecto al Power, ¿no? Hiciste un collage con el Power muy interesante, pasando por diferentes estadios. Así que es un tema, como lo mencionó Jorge, es un tema muy delicado, un tema que a veces no tenemos herramientas, más con respecto a la doctrina de la Suprema Corte, que mencionaste Cortina, hasta Ávila, entonces ahí tenemos una especie de muro para extender la responsabilidad a los socios cuando no podemos hacer efectiva estas sentencias favorables. Así que bueno, vamos a ver si hay algún tipo de consultas. Creo que había... Vamos a ver. Acá la doctora González Dolores dice, trabajador con sentencia firme a favor, todas las partes están notificadas, también demandada con el artículo 54, ley honorarios, pero su abogado no ejecutó la misma. ¿Cuál es el plazo que tengo para ejecutar la sentencia? Bueno, esto es un tema recurrente que también está discutido, porque muchos hablan
y aquí vamos a ver qué es lo que interpreta el tribunal, no sé si el juzgado o tribunal ante quién lo plantea. No entendí si va a ejecutar los honorarios o la sentencia, o pretende hacer extensiva la responsabilidad a los socios. Pero acá muchos hablan del plazo de ejecución de sentencia y otros el plazo bienal de prescripción. Yo comparto con la doctora Cañal con relación al plazo de ejecución de sentencia, pero no sé bien desde qué fecha fueron notificados, no entendí muy bien el presupuesto fáctico, si pretende ejecutar honorarios o pretende iniciar con sentencia. Ahora estoy leyendo, ya encontré. Todas las partes están notificadas de la demanda, su abogado no ejecutó la misma. Sí, porque también habló de honorarios. Bueno, no, acá le recomiendo a la lectora que esto lo trata, y hay fallos a favor de la doctora Diana Cañari, que ella rechaza que se aplique el plazo bienal de 2 años y dice que corre el mismo plazo para ejecutar la sentencia. Que sería en este caso de 10 años. Sí, 10 años. Pero bueno, como bien le digo, también hay, doctora González, desde el otro lado, jurisprudencia en contra en este sentido, ¿no? No sé también si es provincia o capital, pero bueno. Claro, sí, hay que ver en este caso qué jurisdicciones. Bueno, con respecto acá hay un comentario de la doctora Moreno Vanessa de la Corte Suprema de Nación, creo que ya lo hablaste durante la charla, si hay un fallo al respecto, hablaste que en realidad hay más flexibilidad con respecto a la incidencia, y comparaste los... No hay un fallo, la Corte no se expidió, la Corte se expide, saca el fallo que está, de hecho lo utilizan, Palomeque, pero aquí versa sobre imputación de responsabilidad por trabajo sin registrar, que no es el caso. Por eso yo considero que es necesario hacer este distingo, ¿no? Entre imputar responsabilidad en etapa de ejecución al mediar el fraude, y distinto es cuando se pretende hacer extensión una condena o de repente se inicia una acción desde el inicio del proceso de conocimiento a los socios por falencia en la registración. Y lo que sí, que quizás no lo dije, ¿cómo, no? ¿Cómo hacemos? Ya tenemos iniciado el proceso, que quizás de la pregunta de muchos ahora, y bueno, lo interesante aquí es, si no corrimos traslado de la demanda, ampliar la demanda, si vemos que se insolventaron y que apareció otro asociado, el trabajador nos viene con posterioridad al inicio del juicio, pero con antelación a la traba de la litis con esta novedad, y con posterioridad a la traba de la litis denunciándolo, manifestando, denuncio hecho nuevo, pongo esto en conocimiento. Y aquí me vienen, el doctor Aguilar Norberto, en la página de SPES, que hay muchísimos fallos de la doctora Diana Cañada al respecto, sí. Y también les recomiendo la lectura del Boletín Temático de Jurisprudencia de la Cámara Nacional del Trabajo. Después, si quieren, les paso lo que yo tengo. No sé si hay alguna pregunta. Agradezco, entre paréntesis, a una querida colega de Mendoza, aquí presente, la doctora Vanina Tom, que desde allá de Mendoza también ellos estudian esto con las mismas trabas que venimos nosotros aquí enfrentando. Bueno, acá hay otra consulta clara, no sé si te la leo, con el doctor Juan Pablo Caminos. La solución que se plantea a esta problemática sería iniciar un incidente ofreciendo prueba de la actuación fraudulenta de la demandada. ¿Qué tipo de prueba? ¿Es lo mismo en capital o en... Sí, lo que yo considero que debe hacerse es esto, plantear un incidente. ¿Qué tipo de pruebas? Todo tipo de pruebas que nosotros se nos ocurra para acreditar el fraude. Y les cuento mi experiencia. Prueba pericial contable para saber la vida. Por eso es interesante analizar cómo funcionaba esa persona jurídica. Por eso me fui al absurdo de los arbolitos. Pero viene el caso. Si yo tengo una sociedad, una persona jurídica, una SRL, trasvasan sus bienes a una SA,
Bueno, ¿cómo funcionaba? ¿Cómo de un momento para otro desapareció, se infracapitalizó? ¿A dónde fueron esos bienes? Y aquí analizar desde la pericia contable, peticionando puntos de pericia para saber, de repente, estados contables. De repente también es muy interesante en el juicio que tuvimos nosotros el tema de la marca, al registro de la propiedad, para ver a nombre de quién está esa marca, y muchas veces dicen, sigamos a los bienes que vamos a seguir el camino del fraude, y esto es un poco cierto. Y lamentablemente nos tenemos que convertir nosotros en detectives. Es interesante también analizar cómo se constituye la sociedad, quiénes son las personas físicas detrás de estas personas de existencia ideal, porque muchas veces son parientes, muchas veces, obviamente, también los abogados. Fíjense ustedes en el juicio que yo les dije que estamos ahora tratando de verificar contra una sociedad que no fue condenada, es el mismo abogado. Y aquí pido también, que es una herramienta, que se los procese o, digamos, investiguen por el delito de estafa procesal, porque el mismo abogado que abre el concurso en la obligación de denunciar el resto de pleitos que tienen contra la condenada, no denuncia nuestro juicio. Y fíjense ustedes que es el mismo abogado que contesta demanda en nuestro proceso de imputación de responsabilidad. Entonces, ¿qué tipo de prueba? Bueno, todo lo que se nos ocurre a los efectos de neutralizar el fraude, como les digo. Lo más interesante para buscar pruebas es perseguir a los bienes. ¿A quiénes se trasvasó? La clientela informativa. Bueno, a ver, yo les comento más o menos lo que nosotros pedimos, ¿no? Y es esto, y cómo justifica esa persona física detrás de la persona jurídica su estilo de vida. También, a ver, no seamos ingenuos, hay que ver a qué nos da lugar. En líneas generales, también sería interesante de repente promover el incidente solicitando se amplíe el plazo para contestar la demanda y para que la otra persona pueda ejercer correctamente su derecho de defensa, pero sí acompañando de antemano, de repente índice de titularidades de bienes, por qué alguien tiene tantos bienes y de qué manera los hizo, ¿no? No sé, en cada caso en particular, como del otro lado la imaginación es bastante sin límites para llevar adelante este tipo de maniobras, también desde nuestro lugar vamos a ir encontrando las herramientas para neutralizarlo y probarlo que se nos vayan presentando. Y también preguntarle a nuestros clientes, porque ellos muchas veces tienen conocimiento de ciertas situaciones que no nos comentan porque no consideran importantes, ¿no? No sé, se me ocurre, que nos ha pasado. Sí, Fulgencio es el titular, pero no, la que tiene todos los bienes es tal. Y esto pasa, ¿no? Hacer una suerte de indagación para con el trabajador también. Perfecto. Así que bueno, no sé si hay alguna... No, después hay un comentario que es una postura, yo coincido con vos, Clara, con respecto que creo que la herramienta que corresponde es el incidente de ejecución. Lamentablemente en nuestra jurisdicción eso no tiene eco, con lo cual tal vez vamos por el camino que dice Gabriel de Virgilio, este juicio monitorio, ¿no? Porque sabemos que los 5 tribunales acá de la jurisdicción del Morón no te aceptan, te rechazan el incidente de ejecución por los motivos que vos mencionaste en la charla, ¿no? Así que, bueno... Disculpame, Walter, es que si nos quedamos con eso, pese a que, por ejemplo, el señor Suárez hoy seguimos litigando, a veces es cuestión de insistir pidiendo, porque lamentablemente los plazos procesales son tan largos, y más ahora, post pandemia, que quizás ahora sea un buen momento para empezar a pedir esto nosotros desde el ejercicio de la profesión. Porque nos dicen que no, pero quizás en algún momento esto se empiece a revertir, merituando esto, y por eso traje Escoltore. Tenemos que quizás poner todos los elementos que tengamos a disposición para golpear puertas y decir, bueno, aquí es necesario una herramienta rápida y no un proceso de conocimiento completo a los efectos de acreditar esta situación.
Claro, sí, 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 coincido con vos. Estamos lo mismo con respecto a la tasa. O sea, nosotros planteamos el realismo económico, planteamos tasa activa, pero por ahora no tenemos. Yo creo que el planteo está por parte de los abogados, pero bueno, del otro lado hay un muro. O como dijo, es muy interesante la última frase que vos mencionaste del escritor Martorell Néstor. Creo que tendríamos que arrancar con esa frase. Si arrancamos con esa frase, tal vez lo podemos convencer a los jueces, ¿no? ¿Por qué no? Así que, bueno, puede ser. Así que, bueno, Clara, de vuelta te agradezco mucho. Gracias a todos por participar de esta excelente jornada. 2 avisos parroquiales nada más. El día 22 del 6 comienza el segundo módulo del Seminario de Derecho Laboral y la Seguridad Social que nuestro colegio organiza. La inscripción la tengo que hacer a través del Colegio de Abogados de San Isidro. Y después, el día 29 de junio, vamos a tener una reunión del Instituto de Derecho Laboral, así que después el ingreso lo hacemos obviamente por plataforma Zoom, será comunicado a través de los distintos medios que tenemos de difusión. Así que bueno, Clara. Muchas gracias a todos por su presencia. Bueno, feliz Día del Padre para el fin de semana largo y buen fin de semana para todos. Muchas gracias, Walter. Saludos.